Hola, buenos días. Mi nombre es Jimena Luna Benavides y hoy junto a Olivia Gres, ambas del Centro de Desarrollo y Tecnologías de Inclusión de la Universidad Católica de Chile, junto a CIATAP Chile, ambos de la universidad, vamos a compartir con ustedes una investigación que hemos desarrollado durante los últimos años en materia de maternidad y paternidad de personas con discapacidad, especialmente enfocado en las barreras y estrategias de crianza. Primero nos preguntamos, cuando hablamos de las maternidades sobre todo, para las mujeres con discapacidad existe una gran presión social respecto a que sean madres. Aquí podemos ver en pantalla una nota de prensa, la presión que se genera, por ejemplo, cuando se les pregunta, ¿cuándo te casas? ¿Cuándo vas a tener hijos? Y cómo esto también va impactando, ¿cierto?, en la salud mental de las mujeres. Esto de manera general. Con esto queremos ir mostrando un poco la presión social respecto a tener hijos. Acá podemos observar otra titular también de prensa que se publica justo en el Día de las Madres en el año 2021, donde se menciona, ¿cierto?, que aún existe una presión respecto a las mujeres para que sean madres, ya persistiendo esta idea de que esta es una obligación más que una elección. Esto también se ha estudiado académicamente. No obstante, cuando hablamos de mujeres con discapacidad, pasa lo contrario. Ocurre que para las mujeres con discapacidad específicamente, no existe esta proyección social de que puedan ser madres, porque existen ciertos prejuicios, ¿cierto?, en torno a las capacidades de las personas con discapacidad para poder ejercer un rol de madre o padre. Acá tenemos dos ejemplos. Una madre con discapacidad física, cuando informaba, por ejemplo, que iba a ser mamá, los comentarios abundaban en el estilo, ¿por qué no te cuidaste para tener hijos? Si tienes una enfermedad que es genético hereditaria. Entonces, este tipo de comentarios son muy usuales hacia personas con discapacidad cuando se habla del el rol o de la proyección de ser madres o padres. En el caso de una mujer con discapacidad auditiva, comentaba ella en las entrevistas que realizamos que conocía casos en que a familias con padres o madres con discapacidad auditiva le quitaban sus hijos porque piensan que no van a ser capaces. Entonces, esta es una realidad que existe y por lo tanto una problemática que merece ser estudiada. Y esta investigación que hemos desarrollado en los últimos años, les vamos a contar un poco cómo se ha desarrollado y también los resultados que hemos obtenido. Por lo tanto, el objetivo de esta presentación es poder visibilizar las experiencias y principalmente los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de la salud sexual y reproductiva, principalmente durante la crianza. En segundo lugar, poder conocer también estrategias diferenciadoras de madre y padre con discapacidad durante la crianza y divulgar algunos recursos sobre salud sexual y reproductiva de personas con discapacidad en formatos accesibles que hemos desarrollado también dentro de varios proyectos identificando brechas de información especialmente. En cuanto a los estudios que hemos realizado, uno, el primero que realizamos durante el año 2022, se denomina Maternidad y Paternidad Inclusiva, que fue financiada
por fondos públicos a través de Senadis, el Servicio Nacional de la Discapacidad, y un segundo proyecto denominado Prácticas Inclusivas en Salud para madres y padres con discapacidad motora, que está específicamente destinado a investigar sobre discapacidad física, que fue financiado también a través de un FONIS de la ANIF. En el primero, tuvo un enfoque mixto donde aplicamos entrevistas a 15 personas con discapacidad y una encuesta también donde participaron 75 personas con discapacidad. En el caso del segundo proyecto, este fue netamente cualitativo. Tuvimos 11 entrevistas a personas con discapacidad, un grupo focales también con este grupo y adicionalmente, a partir del enfoque de este proyecto, también entrevistamos a 10 personas profesionales que trabajan en la salud, específicamente salud sexual y reproductiva o bien es relacionada con temas de discapacidad. Los resultados los pueden observar y leer y profundizar en dos sitios web que se crearon precisamente para divulgar los resultados y los recursos generados a partir de estos proyectos. El primero es maternidad y paternidad inclusiva.cdti.cl. Posteriormente, Olivia les va a comentar un poco más sobre los recursos que están en estos sitios web. Y el segundo es el sitio web ssrpcdmotora.cdti.cl, que en el fondo es salud sexual reproductiva de personas con discapacidad motora, que permite, ¿cierto?, acceder también a recursos destinados tanto a profesionales como a la comunidad. En estos proyectos se fueron evaluando distintas etapas de salud reproductiva, tanto en el embarazo, nacimiento y crianza. En esta presentación nos vamos a enfocar principalmente en la crianza, tanto temprana como un poco más avanzada, como los cuidados en la crianza, el apego y corresponsabilidad y otras temáticas asociadas que fueron también categorías que fueron emergiendo a partir de las realidades vividas por las mismas personas con discapacidad en el ejercicio de la crianza. Pues bien, ¿cuáles fueron los resultados de esta investigación? En primer lugar, en cuanto a la crianza temprana, podemos observar que se evidencia una necesidad de adaptaciones en los espacios en el hogar, tanto por temas de movilidad, tanto la madre o padre con discapacidad, y también para facilitar las acciones de crianza, como el aseo, el cambio de pañales, ¿cierto? Incluso la lactancia materna. Estas cuestiones necesitan ir generando adaptaciones en la casa, cambio de mobiliario, para que también sea compatible con el uso de las ayudas técnicas propias de la persona con discapacidad. Por ejemplo, una silla de ruedas, bastones u otro tipo de elementos que utilice. También se identifica la necesidad de ir flexibilizando y usar mucho la creatividad frente a situaciones emergentes que se van generando en el cuidado. Eh, Habían experiencias, por ejemplo, en cuanto a las madres con discapacidad visual, que donde sus hijos, por ejemplo, a veces no sabían dónde estaban, porque a lo mejor estaban muy en silencio, eh, o por ejemplo, utilizaban, no sé, encontraban algún elemento para jugar y que a lo mejor podía ser peligroso. Entonces, hay situaciones que se iban generando y que, por supuesto, para poder solucionarlo, se iban, hay un proceso ahí de identificar y también de ir
realizando soluciones que son prácticas y cotidianas. Se identifica también una sobrecarga en el núcleo familiar. Esto se menciona permanentemente en las entrevistas, especialmente de las familias de la madre con discapacidad, en este caso, donde existe un gran apoyo por parte de la familia, por ejemplo, para identificar la ropa que se puede poner un hijo o hija, para acompañar a los controles, incluso para cuestiones de ocio como salir al parque, entre otras cosas. También es importante tomar conciencia de la incorporación, integración e inclusión de los padres con discapacidad en todo el proceso, específicamente acá en la crianza temprana, para también favorecer el apego entre un padre con discapacidad y sus hijos. En cuanto a la atención de salud, también es importante resaltar como la falta muchas veces de capacitación del personal, que eso implica posteriormente tener quizás complejidad en el trato, cuando muchas veces, como comentábamos al principio de esta presentación, eh, hay un prejuicio hacia las personas con discapacidad que son madres o padres, que se les sienten no capaces y eso muchas veces se transmite y en la atención en salud es importante que se vayan eliminando estos prejuicios para una atención digna y equitativa, ¿cierto? También se identifican faltas de apoyos. Estos apoyos que son facilitadores y fundamentales para poder ejercer el derecho al ejercicio de la crianza para madre y padre con discapacidad. De hecho, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que es el Estado quien debe proporcionar apoyos para que los padres y madres con discapacidad puedan ejercer sus responsabilidades como tal. Entre estos apoyos podemos encontrar, por ejemplo, ayudas técnicas, servicios de apoyo humanos, accesibilidad a la información, accesibilidad al entorno, también accesibilidad cognitiva, que es parte de la información, que haya un personal de salud formado en atención inclusiva, evitar las barreras en el entorno educativo también, que son cuestiones que van surgiendo en el proceso de crianza. Muchos padres y madres con discapacidad visual también al proyectarse, cuando sus hijos crezcan, pensar en cómo les voy a enseñar matemáticas, cómo voy a enseñarles a leer y a escribir. Si yo uso braille, mi hijo que no es ciego o ciega, eh, va a la educación regular, ¿cómo va a ser ese proceso? Entonces, muchas veces estas preguntas, estos cuestionamientos, requieren también un acompañamiento y un apoyo para poder desarrollarse también como padres y madres en las distintas etapas de la crianza. Bueno, pasando a las estrategias en la crianza, las personas con discapacidad van utilizando ciertas técnicas durante la crianza temprana, la crianza ya más avanzada. Estas no son exhaustivas, son ejemplos que encontramos también durante los procesos de entrevistas que realizamos en la investigación y que pueden encontrar, ¿cierto?, en las guías de documentos que se encuentran en los centros de recursos de la página web que antes les compartimos. En el caso de discapacidad auditiva, uno de los principales desafíos es poder identificar el llanto del bebé cuando está dormido, por ejemplo. Y para eso algunos mencionan que utilizan monitores de luz, por ejemplo, para alertar en el caso de llanto. O en el caso de discapacidad visual, utilizan algunas pulseras con cascabeles o cambiar la ubicación de elementos peligrosos, por ejemplo, no guardar, no sé, una botella de
algo en el lavaplatos, sino que guardarlo, ¿cierto?, en un mueble superior. O también subir las cerraduras para evitar que los niños y niñas puedan abrirlas por sí solos. En el caso de discapacidad física, algunas de las técnicas utilizadas, por ejemplo, usar bañeras plegables o portátiles que les permitan bañar a sus hijos. No en la tina, por ejemplo, que es mucho más complicado. O también usar fulares o algún elemento que permita facilitar la lactancia en este caso. Y para ir concluyendo, dentro de los que observamos en estas investigaciones, primero que todo, se identifica una serie de estereotipos que están socialmente impuestos respecto a la maternidad y paternidad de personas con discapacidad. Estos estereotipos incluso van influyendo en las propias creencias que tienen las personas con discapacidad sobre su propia capacidad de maternar o paternar. Y por lo tanto, a partir de estos prejuicios, estereotipos y creencias sobre esta, entre comillas, falta de capacidad, es importante que vayamos transitando hacia la autonomía de las personas con discapacidad para que puedan decidir sobre maternar o paternar con la información suficiente para poder hacerlo, pero también es importante tener en cuenta que puedan conocer sobre los apoyos que puedan prestarse para el ejercicio de la maternidad o paternidad. Pero también estos apoyos tienen que estar disponibles a través de programas públicos o privados que permitan, sobre todo públicos, digo, que permitan, ¿cierto?, ejercer la maternidad o paternidad en igualdad de condiciones que las demás. Para eso también es importante que exista capacitación a los profesionales de salud, tanto para el trato hacia personas con discapacidad para ir eliminando estos prejuicios y estereotipos, como también para poder proveer los apoyos necesarios. Y por supuesto, siempre mantenerse informado a las personas con discapacidad y también a los profesionales en formatos que sean accesibles para comprender lo que implica la salud sexual y reproductiva, cuáles son las distintas etapas, qué hacer en caso de que se presenten ciertas situaciones, o en cada etapa eh, del ciclo vital más que nada. Por lo tanto, es necesario también ir avanzando en políticas públicas que por una parte visibilicen y reconozcan el derecho a la maternidad y paternidad de las personas con discapacidad, que el Estado sea proveedor de servicios de apoyo, ayuda técnica y capacitación a los profesionales de la salud y también servicios de apoyo y ayudas técnicas para las personas con discapacidad, ya para poder hacer ejercicio de la maternidad y paternidad. Y por supuesto que estas políticas públicas, que son tan lamentablemente ausentes hoy día en nuestro país, se deben ir construyendo de manera conjunta con las mismas personas con discapacidad, de manera intersectorial aquí. Es importante que participe el Ministerio de Salud, es importante que participe el Ministerio de la Mujer, es importante que participe el Ministerio de Desarrollo Social y la Familia, entre otras que pueden verse involucrados, ¿cierto?, en políticas públicas de esta naturaleza. A continuación, vamos a dejar a Olivia Gress, quien nos va a comentar un poco sobre los distintos recursos que tenemos disponibles en CETI en materia de salud sexual y reproductiva. Muchas gracias. Mm. En esta sección les describiré los recursos que fueron desarrollados dentro de las diferentes iniciativas. Cabe mencionar que todos estos recursos son gratuitos y se pueden encontrar en las páginas web antes mencionadas en la presentación. Específicamente en el proyecto de maternidad y paternidad inclusiva, se desarrollaron guías con las diferentes etapas del embarazo, nacimiento y crianza.
En la imagen, por ejemplo, vemos la portada de la guía 1, que tiene que ver con la etapa del embarazo. Para el desarrollo de estas guías se tomaron como base o como recursos los análisis bibliográficos realizados a lo largo de la investigación, las asesorías con algunas consultoras y también la consulta pública realizada y los relatos de las experiencias de los participantes. Cada guía contiene información general sobre cada etapa, los resultados de la investigación y recomendaciones para madres y padres que se encuentran viviendo cada uno de estos procesos, como puede ser el embarazo, nacimiento y la crianza. Algo muy importante también es que todas estas guías son accesibles para que puedan ser leídas con lectores de pantalla. Se desarrollaron diferentes cápsulas con narración e interpretación de lengua de señas chilena y subtitulado. En la página web van a poder encontrar 7 cápsulas con información sobre diferentes temáticas, como son la planificación familiar, el embarazo, el aborto, el parto y cesárea, los procesos de puerperio y lactancia, la crianza, el apego y la corresponsabilidad. Aquí en la imagen aparece una captura de pantalla de la cápsula que hace referencia al parto y la cesárea. Y en una pestaña que se encuentra al lado en el fondo de parto y cesárea, aparece otra cápsula que tiene que ver con el puerperio y la lactancia. Las mismas temáticas que mencioné anteriormente, como el embarazo, la planificación familiar, el aborto, el cuidado en la crianza, el apego, la corresponsabilidad, parto y cesárea, también se encuentran en guías en lectura fácil. Recordemos que la lectura fácil es una metodología de accesibilidad cognitiva que permite que personas con dificultades en la comprensión puedan entender y acceder a la información. Es una metodología que pasa por diferentes procesos, en los cuales los más importantes son la adaptación del material, del contenido, y la validación, que se realiza de manera posterior a la adaptación, por personas con dificultades cognitivas. En cada guía se explican conceptos que son importantes, como por ejemplo los derechos sexuales y reproductivos, las etapas del embarazo, en qué consiste los diferentes tipos de atención según el proceso que estén viviendo, como por ejemplo la etapa prenatal, entre otros temas. Aquí en la imagen, por ejemplo, se puede observar la portada de una de las guías en lectura fácil que tiene que ver con los cuidados en la crianza. Y por último, se crearon también guías en formato braille. Estas guías, el objetivo es que puedan ser distribuidas en bibliotecas para personas ciegas y también en escuelas para apoyar los procesos de aprendizaje en salud reproductiva. Para el proyecto de investigación Prácticas Inclusivas en Salud para Madres y Padres con Discapacidad Motora, también se desarrollaron una serie de recursos que pasaremos a revisar a continuación. Algo importante a mencionar aquí es que los recursos se dividieron en dos, uno exclusivamente para profesionales de la salud y otro exclusivamente para la comunidad orientado a madres y padres con discapacidad motora. Entonces, como les mencionaba, la primera es una guía de prácticas inclusivas en salud, en la cual se entregan recomendaciones para profesionales de la salud. Y la segunda también es una guía de prácticas inclusivas en salud, en la cual se entregan orientaciones para madres y padres con discapacidad motora específicamente. En esta imagen aparecen las dos portadas de estas guías. Todo lo que tiene que ver con recursos para profesionales de la salud se destaca también en la página web de un color azul
y todos los recursos que tienen que ver para la comunidad y para madres y padres con discapacidad motora se encuentran de color verde. Ambas guías contienen temáticas que son similares, pero que están orientadas para, como ya les mencionaba, diferentes públicos. En la guía para profesionales se entrega información acerca del marco regulatorio y conceptual, tanto a nivel nacional como internacional, los resultados de la investigación realizada y los desafíos y recomendaciones asociadas a, por ejemplo, la gestión de políticas públicas y de atención inclusiva en salud reproductiva. ¿Ya? Y además se entregan recomendaciones para el ejercicio profesional, teniendo en cuenta diferentes consideraciones de las personas con discapacidad que se encuentran viviendo estos diferentes procesos. En la guía para madres y padres con discapacidad motora también se entrega información sobre el marco regulatorio y conceptual. También se definen conceptos claves como son la accesibilidad universal, el concepto de barreras, cómo se define persona con discapacidad actualmente, entre otros. También se muestran los resultados de la investigación, haciendo especial énfasis en la realidad, en las experiencias y desafíos y recomendaciones de las diferentes etapas, como la etapa prenatal, el parto, puerperio y crianza temprana. Aquí todos estos desafíos y recomendaciones están, en el fondo, se basan en la experiencia de madres y padres con discapacidad que se encuentran viviendo alguna de estas etapas. Además, esta guía tiene recursos complementarios y buenas prácticas en maternidad y paternidad de personas con discapacidad motora. Y dentro de ellas también se mencionan otras investigaciones relacionadas a estas temáticas realizadas en el país. En ambas guías se especifica un poco la importancia del apoyo social a tener en consideración dentro de las diferentes etapas, la importancia de la accesibilidad, del uso de las tecnologías de apoyo o ayudas técnicas o productos de apoyo que existen y que se pueden utilizar para brindar una buena atención en salud, y también en las diferentes etapas de embarazo, puerperio, parto y crianza. Además de las guías, estas guías también tienen asociadas unas cápsulas audiovisuales que también se encuentran narradas con subtítulo y con interpretación en lengua de señas chilena para complementar y apoyar lo escrito en cada una de ellas. Muchas gracias por su atención.